8 de la mañana con 6 minutos. Estamos aquí con Sebastián Aguirre y la agenda económica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Carola. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien. Buenos días. Todo bien, comenzando este miércoles 28 de agosto con esta edición de Agenda Económica adelantada para revisar los temas del día con una noticia que es muy positiva. Hay que hacer una valoración bien taxativa, creo yo, de lo que pasó ayer en el Congreso con el rechazo a la idea de legislar del proyecto de retiro de fondos de pensiones. Esta idea que ha ido avanzando, que se había fundido, habían varios proyectos de un nuevo retiro, no pierde la cuenta, pero se supone que es como el séptimo retiro, ¿no? El séptimo proyecto más bien, porque se han concretado 3 retiros solamente. Bueno, finalmente fue rechazado ayer en el Congreso. En la Comisión de Constitución, exactamente. Es ahí donde se estaba discutiendo este proyecto y finalmente no consigue los votos suficientes, por lo que pasa con un informe negativo a la sala de la Cámara, donde de todas maneras se va a analizar esta iniciativa. Es una buena noticia porque sabemos lo perjudicial que han sido los retiros de fondos de pensiones. Hay evidencia de sobra y análisis técnico por montón para entender que los retiros que se concretaron efectivamente en el contexto de la pandemia fundamentalmente tuvieron un efecto muy perjudicial en el ahorro, por supuesto, de los chilenos, con 1.600.000 personas que quedaron sin saldo. Por supuesto, eso impacta en las pensiones a futuro también. Desde el punto de vista del sistema financiero, significó también una liquidación de muchos instrumentos de inversión que tuvieron repercusiones, por ejemplo, en las tasas de interés, generó inflación. 2/3 de la inflación que vivió nuestro país, de la alta inflación, se debieron a factores internos. Por lo tanto, estamos hablando de un peso súper importante. No es que la inflación solo se hubiera producido acá, como plantearon algunos diputados mañosamente. No. Hubo a nivel global un ciclo inflacionario, pero acá en Chile nosotros le echamos más benzina al fuego, básicamente, con estos retiros. Con los retiros. Entonces ayer, finalmente, con 4 votos a favor y 9 en contra, queda zanjado este tema, al menos en esa instancia. Una mayoría bien clara, decía el ministro Mario Marcel ayer, para dar a entender esto. Pero detengámonos un segundo en los votos a favor, porque no hay que pasar por alto. Es increíble. 4 votos a favor. Uno no es sorpresa, el de Pamela Giles. Ella ha empujado esto desde el primer día, ha sido majadera en avanzar en un nuevo retiro de fondos de pensiones. Llegó con una banda presidencial. Como presidencial. Sí, como presidencial, pero que tenía luces. No andaba con la capa. No, ayer no. Pero es parte de la puesta en escena que ha tenido desde la banda tenía luces. Sí, tenía luces y como un sistema electrónico. Bueno, Pamela Giles votó a favor, pero la sorpresa viene por el lado de los votos oficialistas. 2 diputados del gobierno, a pesar de que el gobierno ha sido súper claro en este tema. Y los alineó, rechazando y logró alinear exactamente a la mayoría de los parlamentarios del oficialismo. El diputado Raúl Soto, PPD Independiente, y Marcos Ilavaca, del PS, votaron a favor. Increíble, ¿eh? Increíble. ¿Y cuáles son los argumentos? Es como, no hay reforma, no va a haber reforma. Eso es lo que dice, por lo menos hasta enero, según el cronograma. Exacto. Avancemos con esto. Eso es lo que dice Raúl Soto principalmente. Decía que de todas maneras, como la reforma de pensiones en el Congreso, en el Senado en particular, está un poco aguada, digamos, ¿no? Y no ha avanzado todavía, había que insistir con este retiro. Lo habían planteado hace un buen tiempo como una suerte de palanca política para tratar de presionar a que la reforma de pensiones salga adelante, pero no les fue bien y con esta votación queda de alguna manera mal aspectado el proyecto de retiro de fondos. Miguel Ángel Calisto del cuarto voto. Y Miguel Ángel Calisto. Sí. Pasa con informe negativo a la Cámara. Exacto. A la sala de la Cámara. ¿No es vinculante? No. Se tiene que votar esto en la Cámara. Se vota en la sala de la Cámara y en el caso de que se rechace, como todos los cálculos de votos están ya planteando, queda vetado el proyecto por un año. No se puede volver a insistir en el proyecto por un año calendario. Por lo tanto, la próxima ocasión en la que se pudiera presentar un proyecto de esta naturaleza sería más o menos en la previa de las elecciones parlamentarias. Ojo con eso, porque el timing siempre es irrelevante al momento de analizar este tipo de iniciativas. Pero escuchemos reacciones. ¿Qué dijo el ministro Marcel? Contento, por supuesto. Quizás más que contento, aliviado después de la votación ayer en la Cámara de Diputados. Escuchemos. Se ha justificado las consecuencias nocivas que tendría un nuevo retiro no solo sobre la economía, que uno lo ve más bien como una abstracción, sino que sobre la gente y particularmente sobre las personas que no tienen, en virtud de anteriores retiros, no tienen ya fondos que retirar. Por lo tanto, ha primado la responsabilidad
ha primado el camino de, ¿cierto?, ir ayudando a que la economía crezca de manera equilibrada, sostenida, en beneficio de todo el mundo. Ahí estaba el análisis del ministro de Hacienda, Mario Marcel, de los efectos que esto ha tenido en la economía, de las repercusiones que ha tenido en el acceso al crédito hipotecario, por ejemplo, en el mercado, en la profundidad del mercado de capitales, todos esos aspectos que parecen muy lejanos, en realidad tienen una bajada bien concreta y era lo que analizaba el ministro Marcel. 93 votos son los que necesita el proyecto para seguir adelante la Cámara de Diputados. Se ve muy poco probable, son 3/5 del total de diputados en ejercicio. La ministra Janet Jara también, desde su rol y desde el trabajo que está haciendo por empujar la reforma de pensiones, hacía su análisis también sobre lo que significaba esta votación. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la ministra del Partido Comunista. Efectivamente, el Ejecutivo no le ha dado su respaldo al retiro de fondos previsionales, principalmente por dos razones, yo diría. En primer lugar, porque las pensiones, la verdad es que ya no pueden seguir siendo aún más bajas de lo que ya son. Y en segundo lugar, por los efectos inflacionarios que tuvieron los retiros con anterioridad y que afectaron principalmente, si bien afectan a toda la población, a las familias de menores ingresos son las que más duro le pegan porque no pueden prescindir de comprar ciertos bienes que son básicos para su subsistencia. Esperamos sí que la reforma previsional avance porque efectivamente hay una deslegitimidad del sistema importante y sin duda seguir con este monto de las pensiones no da solución para la vida de las personas. Claro, reforma que sigue en el Senado. Recordemos, están trabajando con la idea de despachar el proyecto desde el Senado a fines de enero a más tardar, en el cierre de este ciclo legislativo. Hoy día Diario Pulso publicaba además antecedentes bien interesantes sobre la cantidad de plata que tenemos ahorrada en los fondos de pensiones y muestran cómo después del retiro de fondos de las AFP, de los 3 retiros, el total acumulado, la torta, digamos, que está acumulada en los fondos previsionales, todavía no logra recuperarse respecto a lo que había antes de la pandemia. Está hoy día por debajo, 21 puntos porcentuales más bajo, si lo comparamos con el PIB, ¿no?, con el tamaño de nuestra economía. O sea, estamos todavía bien lejos de ese proceso de recuperación que va a ser muy lento, sobre todo porque la cantidad de plata que se retiró es astronómica. Más de 50.000 millones de dólares salieron de los fondos de pensiones en esos 3 retiros. Y todo esto atravesado, como decíamos, por la discusión ahora respecto a la reforma previsional, como ya decía la ministra Janet Jara. Como les contábamos, hubo 4 votos a favor, 2 de ellos votos oficialistas. El diputado Raúl Soto fue uno de los que votó a favor de esta idea, con un acuerdo en el Senado que se aleja bastante de una reforma de pensiones real. Decía, hay perspectivas que son desesperanzadoras sobre lo que puede ocurrir en materia previsional. Vamos a escuchar las reacciones ayer en el Parlamento. El actual sistema es un sistema fracasado para entregar pensiones dignas a los chilenos. El actual sistema para lo único que sirve es para motor del sistema actual financiero. Cuando se utilizan los fondos de los trabajadores para que los bancos e instituciones financieras sigan chupándole la sangre a los trabajadores de nuestro país, yo estoy al lado de los trabajadores y permitirle que en definitiva retiren su fondo creo que es de justicia. Era el diputado Marcos Ilavaca del Partido Socialista, quien también votó a favor en todo caso del proyecto ayer en la Comisión de Constitución, a quien escuchábamos recién entregando su vida respecto a este proyecto con un nivel en todo caso de argumentación bien bajo, ¿no? Sobre todo cuando hay tanta evidencia acumulada de los efectos que ha generado esos retiros y cuando la mayoría del oficialismo también se ha alineado con el mensaje que el gobierno había dejado en torno a esta materia. Y hablando de nuestro sistema previsional, revisemos algunos números también de cómo le ha ido a los fondos, a nuestros ahorros, cuál ha sido el rendimiento que han tenido durante el mes de agosto, porque ya estamos cerrando el mes y ya hay algunos resultados preliminares de cuál ha sido el resultado en el trabajo de rentabilidad. Los multifondos tuvieron rendimientos dispares. Los más riesgosos tuvieron caídas, hasta ahora por lo menos en agosto, mientras que los fondos de menor riesgo les fue muy, muy bien. Partamos con el fondo A, que tuvo una caída de 1,44%, lo que acumula por lo menos hasta el cierre del día 25, que es el cálculo que hace CIEDES, Centro de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. El fondo B, el segundo más riesgoso, tuvo una caída de 0,46%. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un lunes negro hace poco, hace alguna semana? Claro. Eso incidió en parte en lo que estamos viendo en estos resultados. Por otro lado, los fondos de menor riesgo, que es ahí donde están generalmente la mayoría de las personas que están pronto a jubilar, han tenido un muy buen mes.
obtuvieron retornos de 3,62% para el caso del fondo D, y esta es una buena noticia, 4,57% para los resultados del fondo E, que es el fondo de menor riesgo, el que invierte en instrumentos más seguros. Así entonces es lo que han acumulado durante el mes de agosto. Pero si uno mira lo que ha ocurrido durante todo 2024, todos los fondos, los 5, están en terreno positivo, con mayores ganancias para los fondos de mayor riesgo, pero de todas maneras los fondos D y E con ganancias por sobre el 3%, así que por ahora vamos bien en este 2024, en un proceso de recuperación también de todo lo que se perdió en el contexto de pandemia 2020 y 2020. 8:17. Vamos a ir a otro tema. En la entrevista de hoy queremos abordar un asunto que ha generado mucha preocupación porque se viene desarrollando hace largo tiempo. Hemos visto en la última década una tendencia de caída de nacimientos en nuestro país, en las tasas de fecundidad, que es bien preocupante. No es un fenómeno aislado, es un fenómeno global. Se está viendo en distintas partes del mundo, en algunos países desde hace mucho tiempo, como países asiáticos, como Japón. En otros países es un fenómeno más reciente, pero muy consolidado y muy sólido. Fíjense que ayer conocíamos detalles que en el mes de junio en particular hubo una caída de nacimientos respecto a junio 2023 del 28%. Si vemos la fotografía de todo el primer semestre, la caída de nacimientos es de 22,9% en nuestro país. Y es uno de los países que está teniendo las caídas más fuertes en lo que va de este año 2024. Pero hay que ver la tendencia más amplia, porque estos son fenómenos sociales, culturales, de larga data. Y si uno revisa lo que ha pasado en toda la última década, estamos hablando de las cifras de nacimiento acumuladas en 2023 de la más baja de los últimos 10 años, y la tendencia ha sido súper consistente. Solamente nacieron 173.000 personas en nuestro país el año anterior. Y esto tiene implicancias de distinta índole y también explicaciones, por supuesto, y queremos analizarla desde la perspectiva económica, precisamente, de lo que significa esto en un desafío de largo plazo. Conversamos con el académico de la Universidad de los Andes, Juan Nagel, sobre este tema. Gracias por el contacto, Juan. Gracias, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Buenos días. Bienvenido. Juan, como decíamos, este es un fenómeno que se está dando en distintos países del mundo, es un fenómeno global, así lo muestran los datos de organismos internacionales que muestran cómo se ha producido una caída sostenida en las últimas 5 décadas. Pero desde la perspectiva chilena, que es lo que principalmente nos interesa, lo hemos visto también en los últimos 10 años y esto trae repercusiones. ¿Cuáles son los efectos más importantes desde el punto de vista económico, Juan? Como bien dice Sebastián, es un fenómeno mundial, aunque yo no diría que es global. Hay lugares del mundo que están creciendo, que tienen una tasa de fertilidad muy alta, sobre todo en África. Sin embargo, en todo lo que es el país, los países de mediano nivel de desarrollo, de más alto nivel de desarrollo, ciertamente, salvo raras excepciones, que podemos hablar de eso, sí es un fenómeno mundial. ¿Qué implicancias económicas tiene? Bueno, tiene algunas negativas y otras positivas. Entre las positivas podemos hablar de menor presión sobre el medio ambiente, por ejemplo, o también menor presión sobre los servicios públicos. Sin embargo, las negativas tienden a ser las que más pesan en la discusión pública y son de importancia, es decir, va a haber menos disponibilidad de personas para los trabajos que se requieren, va a haber menos contribución en términos de impuestos. En la noticia anterior, por ejemplo, hablábamos del gobierno actual que está promoviendo un sistema de reparto y por lo tanto estamos avanzando hacia una demografía o una realidad poblacional que va a implicar mucha gente mayor y muy pocos trabajadores, y por lo tanto un sistema de reparto se hace menos viable en esa situación. Entonces, en ese sentido hay una alta preocupación por el efecto que esto va a tener en el futuro de la economía y el futuro del trabajo y el futuro de la sociedad. Detengámonos primero en el mercado laboral. Esto trae implicancias también bien relevantes en la medida en que hay más personas, menos personas jóvenes, digamos, y más personas fuera de la edad de trabajar, porque según datos del INE, para el año 2026 en nuestro país, ya las personas por sobre los 60 años van a representar cerca del 20%. De la población total en Chile. ¿Qué efectos tiene entonces en el mercado laboral y cómo se responde ante esos cambios demográficos? Bueno, el efecto principal es que genera una presión enorme por mantener a las personas que ya están en edad menos productiva, las personas, los adultos mayores, y va a poner más peso sobre las personas que sí están en edad productiva, que son las personas jóvenes, que van a ser menos de esas personas.
¿Qué tienen que hacer los países ante esa realidad? Bueno, generalmente tienen que subir la edad de jubilación. Es decir, dada el aumento de la expectativa de vida y dada la realidad de que hay menos personas jóvenes productivas que puedan contribuir con los servicios, con los impuestos, con todo lo que se necesita para que la sociedad funcione, eso requiere que se tomen decisiones difíciles. Eso es algo que a los políticos no les gusta hacer. Y por eso esto es un problema tan difícil de solucionar y es un problema con el cual están luchando muchos países. Y también debo agregar, es un problema que no tiene fácil solución. De hecho, muchos países han implementado diferentes medidas sin éxito alguno, salvo raras excepciones. Juan, yo que soy viejito, voy a plantear un tema de hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando entra, pero con una vorágine muy fuerte, todo el fenómeno de la píldora anticonceptiva, incluso el mismo condón y una serie de cosas, y empiezan a hablarse de esta situación del ser humano de no querer tener hijos. Y aparecía Uruguay y aparecía Chile como de los primeros que empezaron a generar una disminución en su tasa de natalidad. Y pasaba en países europeos, Suiza, Bélgica, eran países que normalmente recibían ese tipo de cosas. Y claro, se asociaba a la cosa económica, pero también ahí hay una cosa que es extraña, porque salvo el ser humano, todo el resto de los animales, llamémoslo así, tienen como primera obsesión reproducirse y prolongar la sobrevivencia de la especie. Y nosotros en ese sentido lo asociamos básicamente a lo que conviene o no conviene, y desde ese punto de vista, ¿cómo se toman decisiones para el largo plazo, Juan? Gracias por la pregunta, Fernando. Ciertamente este es un problema que toca muchos ángulos y yo creo que yo soy economista y por lo tanto es un tema que yo creo que escapa el ámbito económico. Es un tema que también tiene que ver con factores culturales y sociológicos. Te pongo un ejemplo. En Europa se han implementado muchas medidas económicas para fomentar la natalidad, ya sea grandes subsidios a parejas que tienen hijos, familias numerosas. Por ejemplo, en Hungría han implementado un sistema mediante el cual el Estado te da como una especie de CAE, un préstamo al casarte, y en caso de tener más de un hijo, se te perdona ese crédito, por ejemplo. Y así en muchos países, Francia, España, etc. Ninguno ha dado resultados. Ninguna de esas medidas ha dado resultados. Japón también ha implementado medidas así, Corea del Sur ha implementado medidas así. Sí. Pareciera que los factores culturales, incluyendo temas relacionados con la fertilidad, con el control de la natalidad, como bien mencionaba, pero también la promoción de la familia y los valores, digamos, tienen algo que ver. Una excepción a la regla es Israel. Israel es un país desarrollado, con alto nivel de desarrollo, que tiene una tasa de natalidad bastante alta. Entonces ahí uno tiene que... Y no es solamente limitado a las comunidades religiosas en Israel. Es un tema de cultura y es un tema de país. Corea del Sur, por ejemplo, curiosamente, es un país que tiene de las más bajas tasas de natalidad en el mundo y también de las más altas tasas de suicidio. Por lo tanto, hay un tema aquí cultural en términos de valorar la vida, en el término de cómo la familia, digamos, es interpretada, cómo los hijos son interpretados como una bendición o una felicidad o una carga, por ejemplo. Sí, Juan. Y esto es una discusión que como país tenemos que tener. Sí. Por ponerte un ejemplo, hay una encuesta del Pew Research Center que salió hace un año, que decía que los norteamericanos, por ejemplo, las cosas que más les daban ilusión en su vida, por ejemplo, era su carrera y sus amigos. Y muy, muy abajo, el tener hijos. Wow. Entonces, en ese sentido, ha habido un cambio cultural en términos de la población, lo que la gente quiere, lo que la gente busca para satisfacer su vida, y eso atenta contra la natalidad y Juan, contra los niños. Es una realidad. Juan, déjame plantearte el tema donde a veces la situación de la baja natalidad es una cosa necesaria en términos incluso económicos. China tiene 1.400 millones de habitantes, pero se generó en China la obligación, en la época de Mao, la obligación de un hijo por familia, que además tenías que pedir permiso para tener el hijo. Yo estudié en Estados Unidos mis estudios de posgrado y de mis compañeros chinos, todos eran hijos únicos. Y esa situación también es una cosa que
tiene asociación con la economía, por cierto, y genera una situación que de repente promueve, a ver, pero ¿no se supone que estamos, cómo fue la enseñanza? Crecer y multiplicados. ¿Ah? Sí, ciertamente los factores económicos pueden ser importantes y hay experiencias en las cuales los factores económicos ciertamente han incidido en la baja de la tasa de natalidad. Sin embargo, lo que estamos observando es que cuando se trata de revertir eso, mediante el uso de herramientas económicas, simplemente no está dando resultados. Los chinos, por ejemplo, están revirtiendo todas estas políticas, están empezando incluso a dar bonos por familias y para que la gente crezca en sus poblaciones. Europa está como en la vanguardia de este tema. Por ejemplo, si uno observa lo que está promoviendo Suecia, por ejemplo, o los Países Bajos, o Alemania incluso, son países que tienen políticas pro natalidad bastante interesantes y bastante fuertes y que tienen muchas lucas por detrás, por ponerlo de una manera. Y no está dando resultados. O sea, estas son tendencias que son globales y que han sido muy difíciles de revertir. Y por lo tanto, yo creo que es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Yo soy bien pesimista con respecto a este tema. Pienso que lo que tenemos que hacer es adaptarnos a una realidad de un invierno demográfico y prepararnos para las implicancias que eso va a tener en los próximos 20, 30, 50 años. Juan, estamos conversando con Juan Nagel, que es economista académico del ESE de la Universidad de los Andes. ¿El factor migración no logra revertir esta tendencia de baja natalidad? Sí, es muy buen punto. Sí, ciertamente en Chile, por ejemplo, a pesar de tener una baja natalidad, la migración ha mantenido, en cierto modo, el dinamismo de la fuerza de trabajo. Y lo lamento mucho por las personas que no les gusta la migración, pero es una de las maneras que tú puedes revertir los efectos negativos de la baja natalidad en la población. Es decir, si tú tienes un país donde no hay mucha inmigración, donde no se permite mucha inmigración y donde la gente no quiere tener hijos, ahí los problemas económicos se van a multiplicar y van a ser mucho más severos. Claro. Por lo tanto, la inmigración obviamente es una manera de revertir esos efectos. Ciertamente, ahora, ¿qué pasa? Que en el mundo va a llegar un momento en que se van a acabar los migrantes porque en el fondo la población del mundo va a empezar a descender. Ese no es el caso todavía. Todavía la población del mundo está aumentando, pero va a llegar a un punto, tengo entendido que los pronósticos son que más o menos en el 2040, 2050, por ahí vamos a empezar a ver descender la población del mundo. Entonces, en ese sentido, va a ser un problema de todo el mundo. Entonces, la migración por ahora ayuda a subsanar esos problemas porque los migrantes vienen a los países y contribuyen con los impuestos, contribuyen con el dinamismo de la economía, contribuyen con la innovación y por lo tanto eso ayuda a revertir los efectos negativos que tiene la baja. Y desde el punto de vista de fiscal, por ejemplo, desde el punto de vista del gasto, de los ingresos y los gastos que tienen que hacer frente a los estados, ¿cuál es el balance en ese sentido? ¿Qué desafíos enfrentan los gobiernos cuando tienen que diseñar a largo plazo algunas políticas, por ejemplo, en pensiones? Bueno, como bien dice, estos son efectos a largo plazo. Uno de los defectos que tenemos en nuestras sociedades es que muchos de los políticos no piensan en el largo plazo. Pero sí, ciertamente a largo plazo, ¿qué vamos a observar? Por ejemplo, vamos a observar escuelas que no se llenan y eso va a obligar a reordenar un poco el gasto en educación. Vamos a observar gran cantidad de ancianos que necesitan cuidado y eso va a tener que hacer que reordenemos el gasto en salud, por ejemplo. Va a poner menor presión sobre los gastos de infraestructura. Entonces, el tener ciudades más condensadas, más chicas, quizás va a tener menos presión sobre el medio ambiente. Claro. También en términos fiscales, por ejemplo, una cosa muy importante, esto va a obligar a la automatización. Entonces, la realidad del trabajo va a tener que cambiar. Y por lo tanto, eso va a obligar a que haya incentivos para que las empresas inviertan en reordenar sus procesos productivos ante la realidad de que no va a haber suficientes trabajadores para llenar los puestos de trabajo como se conciben actualmente. Interesante, porque tiene muchos factores asociados a este fenómeno. Juan Nagel, académico de la Universidad de los Andes, ha estado con nosotros. Gracias, Juan, por el contacto con la Agenda Económica. Buenos días. Gracias a ustedes. 8:30, vamos a ir a otro tema. Semana de datos estadísticos esta, porque este 30 de agosto, es decir, el viernes, tendremos datos de los índices productivos de actividad del comercio, de la venta de servicios, de producción industrial, entre otros. Y ya tenemos algunos antecedentes interesantes sobre la mesa porque las ventas físicas del comercio en la región metropolitana en el mes de julio tuvieron un alza de 4,2%. De esa forma ya tenemos una mirada más amplia de lo que ha pasado durante este año. Entre enero y julio
hay un crecimiento de 8,5%. Todo esto en base a los datos que recopila la Cámara Nacional de Comercio, que lleva también esta estadística. De acuerdo a lo que han planteado desde la Cámara, el índice anota 7 meses de crecimiento. Y es una buena información después de haber pasado por episodios bien duros, cuando subió la inflación acá en nuestro país, cuando estábamos en medio de un ajuste económico muy fuerte, con tasas de interés también más altas. Estábamos viendo más bien un proceso para el comercio de 18 meses de caídas consecutivas, 18 meses de retrocesos en el sector del comercio. Por lo tanto, para un sector que genera mucho empleo en nuestro país, súper importante y que tiene muchas pymes involucradas, estos son muy buenos antecedentes. Ya veremos cuáles son los datos que publica el INE, porque la próxima semana tenemos IMASEC del mes de julio. Así que ahí tendremos la película completa de lo que está pasando en la economía porque nacional. el anterior fue bajito. Bajo, sí, ahora se espera un crecimiento, pero no muy fuerte en todo caso. Es más cercano al 1%. Por último, cerramos con una buena noticia de inversión. Siempre estamos atentos a ver qué es lo que está pasando con este ámbito de la economía. Fíjense que así como ha habido rechazos importantes y significativos de algunos proyectos, también se ha dado el visto bueno al proyecto Pampas. Es un proyecto de un parque eólico y fotovoltaico que está empujando la empresa de energía AES Andes, una empresa norteamericana. Y este proyecto de parque híbrido es enorme, tiene una inversión total de $800 millones y se va a emplazar en la región de Antofagasta, específicamente en la comuna de Taltal. Ahí se van a levantar estas torres del parque eólico, también el parque solar fotovoltaico, que van a permitir entonces generar cerca de 400 megawatts de potencia para ingresar al sistema. Lo interesante también es que va a traer un sistema de almacenamiento. Es una tecnología que ha agarrado mucha fuerza en el último tiempo y permite darle más estabilidad a los sistemas que generan energía en base a fuentes renovables. Claro. No tenemos sol todas las 24 horas del día, por supuesto. No, el viento no es siempre regular. Bueno, esto lo que permite es generar más estabilidad porque se va almacenando en estas baterías con una capacidad de más de 600 megawatts, duración de hasta 5 horas. Ese es una tendencia que viene muy fuerte en el desarrollo de nuevos sistemas energéticos. Así que una buena noticia también desde el punto de vista del desarrollo energético del país, pero también de la actividad económica futura. Excelente, Sebastián Aguirre. Bien cargado a las noticias positivas. ¿Hoy día? Sí. Sí, es bueno eso. No me había dado cuenta. Sí, Absolutamente involuntario. Fantástico. Así estaba la pauta. Y muy interesante la entrevista con el economista. Buen sobre tema, muy bueno. El invierno demográfico. Exacto. Interesante concepto. Hasta la próxima, Sebastián. Chao, Carola. Chao, Fernando. 8:34. Una pausita y volvemos.